ahora pues también nos toca cerrar, ¿verdad?, esta lección. Solamente Dios sabe el porqué de las cosas. Lo que sí les digo pues es de que los capítulos y la lección de esta semana, hermanos, son muy profundos. En realidad vamos a ver un poco o un por arriba lo que realmente nos está indicando Pablo, y que finaliza a través de la pues, 14ª lección, este folleto, diciendo Efesios, ¿qué? Yo diría que Cristo en el corazón, porque el propósito de Pablo fue principalmente resaltar a Cristo en esta carta. El principal propósito de Pablo era que hubiese una unidad a través del Espíritu Santo como iglesia, y también limar esas asperezas que había de separación, que nosotros sabemos en resumen que vimos que fue los judíos y los gentiles, hermanos. Entonces, bajo ese contexto, obviamente Pablo se inspira al hablar acerca de estas partes, porque es bien importante, hermanos. Por ejemplo, en el capítulo 1, empieza diciendo en el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias sea a vosotros y paz de Dios, Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos eligió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Para que fuéramos qué? Sin mancha delante de Él en amor. Bien. ¿Qué viene a usted a su mente cuando usted se da cuenta de la bienaventuranza que tenemos nosotros de ser elegidos por Dios? ¿Será que Dios es parcial? ¿Es arbitrario? ¿Por qué? Aquí está diciendo que escoge, ha escogido. Dice que nos ha escogido, ¿qué? Desde antes de la fundación del mundo. A ver, tú te pones a pensar en un momento dado, hermano, en esta mañana, durante toda tu vida, todos tus años, ¿qué te ibas a imaginar que Dios ya te ha escogido? Y todavía Dios no creaba el mundo cuando ya te había escogido. O sea, ponte a pensar esto. Un misterio que dice Pablo, pero que de alguna manera nos lo ha venido a revelar ¿quién? ¿En qué consiste ese misterio? ¿En qué consiste ese misterio? La lección no lo dijo, y si usted tiene los escritos de la hermana Juay en cuanto a la lección, usted se va a dar cuenta en qué consiste este misterio. Ese misterio ha sido ya revelado y se le reveló al apóstol Pablo. ¿No? ¿No? ¿Nadie se da cuenta por qué el misterio? ¿Qué es ese misterio? A ver, Marco. Dios habitando en nosotros. Dios habitando en nosotros, sí. ¿Hermana Fati? Colosenses 1:27. Sí. ¿Qué dice? A ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de Dios. Ajá, pero ¿cuál es el misterio? Que habite y more Cristo en nosotros, a través del poder del Evangelio. Que a través del poder del Espíritu de Dios, el hombre pueda volver a ser semejante a Dios, a Cristo. No igual, pero semejante a Él. Es un misterio, hermanos, que fue algo tan grande y que aún todavía para la eterna, los seres creados, obviamente para ellos era algo así como que, ¿y cómo irá a ser esa transformación en el ser humano que ha sido degradada el carácter de Dios? ¿Ven? Así que es algo interesante ver que el mismo Señor Jesucristo, cuando viene a esta tierra, cumple ese misterio.
de cómo puedes transformar a una persona, cómo se puede transformar a una persona. No que tú lo, escuche bien, tengamos esto bien en mente, hermanos, porque es una equivocación siempre nosotros de que queremos transformar y cambiar a las personas. Ese es un grave error, que solamente a través del Espíritu de Dios, Dios mismo es el que puede transformar a las personas. ¿Me explico? No lo podemos hacer nosotros. ¿Ves, hermano? Sí, tal vez sería bueno en este día y en estos momentos hacernos una pregunta a cada uno de nosotros. ¿Cuáles son las lecciones que nos da Dios a través del libro de los Efesios que quedan en nuestra mente y nuestro corazón? Esta pregunta no es la más correcta, decir cuáles son las lecciones que deja el libro de Efesios a esta iglesia. No. Lo más correcto es a cada uno de los que estamos aquí presentes. ¿Cuáles son las lecciones que Dios deja a través del libro de los Efesios en estos 3 meses que hoy concluyen? ¿Cuáles son las lecciones que yo tomé? ¿Cuáles son las lecciones que yo aprendí? ¿Cuáles son las lecciones que tú aprendiste? No se puede practicar lecciones si antes no las aprendes. No se puede practicar lecciones si antes no las escuchas. Y creo que en estos 3 meses, bueno, pues hemos escuchado lecciones que Dios nos da a través del libro de los Efesios. ¿Con cuáles lecciones nos quedamos cada uno de nosotros, hermanos? ¿Qué fue lo que aprendimos? ¿Qué fue lo que recordamos? Hermano, no quisiera pensar que hay alguien entre nosotros que diga, no. Porque entonces esos 3 meses fueron en vano. así es. Creo que en resumen Pablo está haciendo o la lección está haciendo un resumen de los 6 capítulos que se vieron a través de este trimestre, en este caso. Estuvimos introduciéndonos, por ejemplo, lo que es en el capítulo 1, hermanos. Ahí nos menciona, pues, en la reflexión para ver cuáles son los puntos, por ejemplo, que nosotros resaltamos y que vemos en este caso. Por eso estaba yo hablando acerca de lo que es del 1:4, sí, del misterio de la voluntad de Dios y que nos ha escogido, que puede ser uno, ¿verdad? De los demás que pueden ustedes ver. ¿Algún otro que hayan visto en el capítulo 1 de Efesios? En el versículo 3, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares. Ajá. ¿Qué nos puede mencionar? En Cristo. ¿Qué más? Porque como mencionaba ahorita el hermano, pues es cierto, o sea, tenemos que ver qué fue lo que aprendimos durante todo el trimestre. Ahorita hagan de cuenta que vamos a hacer como quien dice un resumen de cada capítulo, resaltando partes importantes, hermanos, por así decirlo, del capítulo 1. ¿Ve? Todo va con el plan de Dios, el plan de salvación, hermanos, con la justificación y relacionado también que nos lleva a la santificación. ¿Sale? Una relación, ¿qué dijimos? Una relación horizontal y vertical, hermanos. ¿Ve? A ver, Marco. 1:7, en él tenemos redención por su sangre, perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por eso Pablo también en Corintios, segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, cualquiera es, todas las cosas anteriores pasaron, por eso muchos nosotros tenemos esa esperanza de que si, esa seguridad, perdón, de que si nos arrepentimos por la sangre de Cristo, quedan atrás la antigua vida y los pecados. Ok. ¿Quién produce ese arrepentimiento, hermanos? Porque ¿creen ustedes que por nosotros mismos podemos arrepentirnos? ¿Queremos arrepentimiento? No. No, hermanos, no. La gracia de Cristo. Solamente por la fe en la gracia de Cristo. Por la fe en la gracia de Cristo. Porque no puede suceder un cambio en una persona si no tiene fe, no cree.
Por ejemplo, cuando usted está dando un estudio bíblico a una persona y que esa persona tiene que ver en su vida que esté equivocada, que lleva una vida alejada de Dios y que necesita un arrepentimiento, ¿cómo es que es convencida esa persona? ¿La convence usted? Sí, hay ciertas partes de la Escritura que mencionan para que la persona pueda reflexionar de que está en un lugar equivocado, de que está practicando pecado, de que está mal ante Dios y que necesita un arrepentimiento. ¿Sí? Pero para ello el Espíritu Santo está trabajando en esa persona, usted está orando por esa persona, usted está predicándole a esa persona, le está llevando el mensaje a esa persona, para que pueda él abrir los ojos a través de la luz de las Sagradas Escrituras. Y darse cuenta que su vida, comparada a la de Jesús, obviamente necesita un cambio en su vida. Pero para ello la persona necesita ¿qué? Arrepentirse, pero necesita creer para poder arrepentirse. Tener fe, exactamente. ¿Algo más, hermano? Sí, mira, dice en la parte del domingo, somos benditos, pero no queda ahí. Dice, somos benditos en Cristo Jesús. ¿Por qué somos benditos en Cristo Jesús? Porque Él nos eligió. Dice que nos eligió ¿desde cuándo? Desde la fundación. Desde la fundación. Ahora, la pregunta que también contesta el texto es, ¿para qué nos eligió? ¿Para qué nos eligió? Para decirnos, mira, un día te voy a llevar al cielo. Nada más para eso nos eligió. No, dice ahí que somos elegidos para qué. Para que hagamos buenas obras, tenemos que analizarnos ahora. Cuando dice ahí que Dios nos eligió, la pregunta es, ¿a quiénes eligió Dios para estas cosas? ¿A quiénes? A todos. A todos nos eligió. Ya de nosotros, usando el libre albedrío, bueno, va a depender de la reacción que tengamos. Si seguimos con ese título que Dios nos da de elegidos, o por nuestra rebeldía decimos, no, pues me hago a un lado. Me hago a un lado. Entonces, bueno, somos benditos en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que anduviésemos en buenas obras. Analicemos nuestra vida, hermanos, y si hay que hacer cambios, bueno, ese era el plan de Dios, creo, bueno, tengo que hacer cambios. Dios me eligió para buenas obras y mis obras ahorita no han sido buenas. Señor, mira, acabo de aprender esto, ayúdame para hacer cambios. Sí, creo que es algo interesante, hermanos, y es lo que Pablo quiere que nosotros veamos en este sentido, hermanos, lo que Dios puede hacer en tu vida, lo que Dios puede hacer con una persona. Quizás es algo repetitivo esto, hermanos, pero la verdad nos ha elegido, ¿qué dice ahí? Para buenas obras, hermanos, para buenas obras. Yo no sé si alguno de nosotros estemos como el cangrejo, que en lugar de ir para adelante, ahora ya vamos para atrás. Que ahora lo que conocimos no lo hemos practicado y entonces como que ya más bien estamos practicando lo anterior. Pero no, Dios nos ha elegido, hermanos, para buenas obras. Y no nada más para eso, como se mencionaba, en realidad nosotros pertenecemos a una verdadera iglesia, hermanos. Pero quiero decirles una cosa, que no nos conformemos con pensar que estamos en la iglesia verdadera y eso es suficiente. Porque podemos caer en una relación formalística, cristiana. Nada más llevamos el nombre de cristianos, pero en nuestra vida no hay un cambio, no hay una transformación. Y cada uno de ustedes y cada uno de nosotros sabemos en qué le estamos fallando a Dios, en qué estamos nosotros faltando a Dios y qué es lo que nos hace falta. Y muchas de las veces el Espíritu Santo nos dice, mira, estás fallando aquí, estás acá. Tienes que hacer este cambio, tienes que hacer lo otro. Pero tienes que darle la victoria a Jesús, porque dentro de ti mismo hay una lucha interna que te agrada eso quizás que estás practicando, que sabes que no es correcto, que te está tentando, y ahí tú tienes que luchar. Es una lucha interna. ¿Sí me explico?
Y no caigas en un momento dado, hermanos, que no lleguemos a caer en un momento dado en un formalismo de que si hago esto y si hago lo otro voy a ser mejor y si hago aquello. No, hazlo por la fe y por el amor y por la gracia del Señor Jesucristo. Por ello es lo hermano. Y si no puedes tú, entrégate a Jesús. En realidad no puedes tú, hermano. Te soy claro. Humilla tu corazón. Sométete a Dios. Derrama tu corazón sobre Jesús. Para que pueda obrar en tu vida y empiece a obrar en tu corazón. Solo eso. Podemos nosotros ser ¿qué? Podemos obrar por medio de Cristo Jesús, por medio del Espíritu de Dios. Únicamente, hermanos. Cristo. Sí, leyendo un poquito y ampliando, queríamos entender más Efesios y estábamos leyendo parte del comentario y si me permiten me gustaría leer una parte que me gustó mucho. Dice, el primer capítulo de Efesios contiene preciosas instrucciones para cada alma. El verdadero creyente puede alcanzar estas divinas alturas. Todos los que quieran pueden ver el misterio de la piedad, pero solo mediante una correcta comprensión de la misión y de la obra de Cristo, queda dentro de nuestro alcance la posibilidad de ser completo en Él, acepto en el amado. Su largo brazo humano abraza a la familia humana. Su brazo divino se aferra del trono del infinito para que el hombre pueda tener el beneficio del sacrificio infinito hecho en su favor, y a todos los que lo reciben le da la potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Dios desea que todos los hombres sean salvos, pues ha dispuesto un amplio recurso al dar a su Hijo unigénito para pagar el rescate del mundo. Entonces, cuando nosotros profundizábamos un poquito en lo que era la introducción de Efesios, veíamos o tenemos que entender hasta dónde Dios se ha preocupado por el ser humano, hasta dónde Él dado por nosotros, y nosotros deberíamos de ser agradecidos, como no solamente de palabras, sino con nuestros hechos. Hacer el cambio, agradecer a Dios, ser hijos obedientes, porque podemos ver en un resumen de Efesios, dice el camino a Cristo, el amor de Dios por un mundo que no lo ama. ¿Cómo podemos nosotros comparar la gracia de Dios? ¿Qué ejemplo podemos poner? ¿Qué te viene a la mente? ¿Qué puedes poner como ejemplo para que tú puedas entender la gracia de Dios? ¿Alguien? Si hay alguien... Adelante, hermano. Se me viene a la mente, hermanos, algo que se me hace muy importante, pero con todo respeto quiero decir algo. Si hubiera alguna persona, hermanos, que no entiende lo que es la gracia, no sabe lo que es la gracia, entonces, bueno, vamos a repetir qué es la gracia. La gracia es un regalo que Dios, que no nos cuesta nada. Un regalo Inmerecido. Entonces, bueno, ya recordando esto, sabiendo esto, ahora la pregunta tú decías, algo que se nos venga a la mente, por gracia, la vida que ahora tengo. La vida que ahora tengo, ¿qué hice yo para tenerla? Nada. Fue un qué. Un don, un Un regalo. don inmerecido que Dios me dio. Exacto. ¿Ya entendimos qué es la gracia, hermanos? Sí. Ojalá que nos quede claro. Ahora, ¿cómo puedes vivir tú en la gracia de Cristo? En buenas obras. ¿Qué más? Quizás perdonando a alguien que te ofendió y que no merece que le perdones. ¿Me explico? Alguien que te afectó pero que no merece tu perdón. Pero que tú, con la ayuda de Dios, es tu deber perdonarle. Aunque te haya dolido lo que te haya dolido, hermano.
Y le digo porque eso pega en el ego, pega en el yo. Y precisamente hay que doblegar eso. ¿Me explico? ¿Hasta dónde Dios quiere que realmente tú seas un verdadero cristiano que demuestre con buenas obras y que dé un buen testimonio a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Entendamos esa parte, hermanos. Es doloroso a veces, porque a veces nos cuesta perdonar. A veces nos cuesta hablar palabras a personas que nos mientan, vamos a decir, inclusive nos recuerdan a mamá, y que tú le puedas bendecir a esa persona. Que quizás te exasperó algo que te hizo a ti que sacaras, que el ego, el yo, pero que tú tienes que con la ayuda de Dios mantenerlo encerrado. Dice Pablo, crucifícalo. Y créanme que es una de las partes que más nos duele, que más trabajo nos cuesta, pero por la gracia y por el poder de Dios se puede, hermanos. Así que es algo inmerecido. Hermano, claro que es algo muy difícil lo que usted dice. Hace algún tiempo vi un caso muy, muy duro de una persona que le asesinaron a su hija, y ahí en la corte, en el momento que iban a juzgar al asesino, ella se acercó a él, la mamá. Todos pues esperaban lo peor, ¿no? Que mínimo le iba a dar un golpe o algo, y lo que hizo fue abrazarlo y decirle que lo perdonaba. Yo creo que es algo de lo más difícil, pero sin embargo la única manera que podemos lograrlo pues es como usted dice, crucificando al yo y logrando que abrirle nuestro corazón a Cristo, porque sí es muy difícil. Y es difícil, pero ese resultado, hermanos, puede redundar para la transformación de la otra persona. Es un misterio cómo Dios trabaja. Es un buen testimonio. Sí, que puede ser que la otra persona que asesinó pueda ser transformada por el poder de Cristo, por el testimonio, por la manera en cómo esta persona practicó lo que dice la palabra de Dios, lo que menciona aquí, algo inmerecido. ¿No? Sí, mira, recordemos que el objetivo bueno es saber, darnos cuenta qué lecciones deja Dios del libro de Efesios en nosotros. Recordemos esto, hermano. Y se nos hacía hincapié en que nos diéramos cuenta qué es lo que Dios nos ha dado. Leo textualmente. ¿Y qué hizo Dios por ellos y por nosotros? Refiriéndose a los Efesios. Número 1, Él nos dio vida con Cristo. La resurrección de Cristo es la nuestra. Número 2, nos elevó con Cristo. La ascensión de Cristo es la nuestra. Número 3, en el cielo nos hizo sentar con Cristo. La coronación de Cristo es la nuestra. No somos meros espectadores de los acontecimientos de la vida de Cristo que transforman el cosmos. Dios lleva a cabo estas notables acciones no por ningún mérito de nosotros, sino por la gracia. Y pretende que los creyentes vivan en solidaridad con Jesús y practiquen las buenas obras. El tema es: nuestra redención tiene impacto comunitario. Cuando tú y yo tenemos esto en mente, todo lo que Dios nos ha dado, esto la gente lo va a ver y la gente se va a beneficiar, porque así como tú recibes lo que Dios te da, así como tú te das cuenta de lo que Dios hizo por ti, ahora tú anhelas que también la gente se dé cuenta quién es Dios y qué ha hecho por estas personas. Hablamos acerca de la relación horizontal y vertical y horizontal. ¿Cuál es el plan de Dios a través del capítulo 2 de Efesios? Le ha mencionado Pedro los puntos hace un momento. ¿Qué relación existe entre la iglesia y los que no conocen las cosas de Dios? ¿Dale? Sí, hermanos, bueno, como ya se dijo hace un momento, bueno, esta lección, la lección número 14,
no es más que un resumen de toda la lección que vimos o durante todo el trimestre, ¿verdad? Y por lo que veo, bueno, estamos analizando el capítulo 1. ¿Qué fue lo que aprendimos? Podríamos decir, ¿qué fue lo que aprendimos del capítulo 1 de Efesios? Ya se dijeron algunas cosas. Acabamos de pasar al capítulo 2. La pregunta sería la misma. ¿Qué fue lo que aprendí? Estoy hablando en plural, bueno, porque estoy hablando con ustedes, ¿verdad? ¿Qué fue lo que aprendimos del capítulo 2? ¿Qué fue lo que resaltó? Mire, tal vez Dios a ti te dio un mensaje especial del capítulo 2. Tal vez a mí me dio el mismo mensaje, pero tal vez a alguien más le dio un mensaje diferente. ¿Me doy a entender? Así que yo creo que sería bueno, si Dios lo permite, que cada uno de nosotros analizáramos qué fue lo que aprendí, y si podemos compartirlo con los demás, pues tal vez fuera bueno también. El capítulo 2, ¿se acuerdan que hace mención de que no solamente son salvos los judíos? Que eso era lo que ellos pensaban, ¿se acuerdan? Que lo vimos en la lección, si no mal recuerdo, número de las primeras lecciones, por ahí número 2, número 3, por ahí. Entonces, los judíos pensaban que solamente ellos podían ser salvos. Somos el pueblo escogido, somos el pueblo que Dios escogió. Pero dice Pablo en el capítulo 2 de Efesios, miren, no, también tienen la oportunidad, ¿quiénes? Los gentiles. Los gentiles, ¿verdad? ¿Se acuerdan que al templo no pueden entrar, o a ciertas partes del templo no pueden entrar más que los judíos? Y de eso en alguna ocasión se le acusó a Pablo. No, nosotros vimos que tú metiste a gentiles cuando esto, bueno, pues era mentira, ¿verdad? Entonces ahí en el capítulo 2 del libro de Efesios habla sobre los muros de separación, ¿verdad? Que durante mucho tiempo los judíos habían levantado. Pero ahora Pablo viene y les dice, miren, no, ahora vino Cristo. ¿A qué hacer con esos muros? A derribarlos, ¿verdad? Y comentábamos en aquella ocasión, hermanos, que a veces también hoy hay judíos modernos, ¿verdad? Hoy hay judíos modernos, hay exclusivismo en las iglesias, y yo quiero preguntar, dicen que lo más claro es lo mejor. ¿Será que en la iglesia adventista también hay exclusivismos? ¿Cómo ven? ¿Será que haya judíos modernos hoy en nuestro medio? ¿Ya? Miren, yo he escuchado comentarios donde se dice, no, la iglesia adventista es la verdadera, la iglesia adventista es la elegida. Y si tú no estás dentro de la iglesia adventista, tú ya estás perdido. Pregunto, ¿se parece esto a los judíos antiguos? Eso no es lo que dice Efesios 2. Eso no es lo que dice la Escritura. ¿Qué hay que hacer para ser salvos? ¿Qué hay que hacer según la Escritura para ser salvos? Nada. ¿Pertenecer a una iglesia? ¿Pertenecer a una religión? ¿Pertenecer a un grupo exclusivo? No, hermanos. Por gracia sois salvos. Y si tú y yo creemos en Cristo Jesús, somos salvos. Dice la Biblia y dice el don profético que de acuerdo a la luz que tú recibas, es de acuerdo a lo que tú vas a ser juzgado. No dice de acuerdo a la religión que pertenezcas, ¿o sí? Entonces, bueno, lamentablemente vemos en la modernidad, en la actualidad, que aún en la iglesia adventista, y me refiero a toda la cristiandad, Cristo vino a tirar esos muros, pero lamentablemente se han levantado. Otra vez, se han levantado esos muros. ¿Qué hay que hacer con esos muros? Bueno, hermanos, bueno, Cristo ya los derribó, y nosotros también en la manera de lo posible hay que derribarlos. No solamente son salvos los judíos, no solamente son salvos los adventistas, no solamente son salvos un cierto grupo, son salvos todos aquellos que crean en Cristo Jesús y lo acepten como su Salvador. ¿Qué le dijo el carcelero a Pablo? Cree en el Señor. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debes hacer para ser salvo? Creen. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Así que en otro tiempo, dice Pablo, erais ¿qué? Extranjero. No, y estabas lejos de quién? Lejos de Cristo, hermano. Practicabas las cosas que eran del mundo. En pocas palabras, estabas en la potestad del diablo, y de allá Dios te ha sacado de las garras del diablo. Escucha bien esto. Por eso dice aquí, en Efesios 2, versículo 12, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios
en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, lo que mencionaba ahorita. ¿Sí? Dirimiendo, ¿qué dice? Aboliendo, bueno, dirimiendo, dice aquí esta versión, en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos para edificar en sí mismos los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Qué maravilloso, hermanos. Recuerden que ¿cuáles eran los problemas de los judíos que separaba a los gentiles de los judíos? Aparte de muchas. El orgullo. ¿Qué otra cosa? No, pero relacionado con los ritos, los rituales. Algo bien conocido, hermanos. ¿Y qué vimos? ¿Sus dioses? No, la circuncisión era una de esas. Porque esos incircuncisos, como dice Daniel, vas a dejar entrar ese circunciso acá, incircunciso. O sea, veamos el milagro de Dios que tanto los judíos necesitaban de Cristo para ser salvos, como aquellos que se veían tan lejos, los gentiles, mucho más separados de Dios, como dice Benito, sus dioses, etcétera. Ahora también ellos son redimidos y tienen la misma oportunidad de salvación. Así que tenga mucho cuidado con sentirse exclusivista. Porque luego quizás podamos en un momento dado discriminar. Ay, yo soy muy cristiano. Empieza a verse de acá abajo. Ellos no son nuestros hermanos. Sí, o así, haciendo, hermano, considérate. ¿Dónde estabas tú metido? ¿Dónde? En el mundo. Y de allá te rescató Cristo. Estabas muerto en delitos y pecados. ¿Quieres comentar algo? No. Ok, es que... Sí, hermanos, bueno, yo no quiero que se malentienda lo que voy a decir, hermanos, simplemente lo digo pues para reflexión, Los del pueblo de Israel decían, solo los de nuestro pueblo vamos a ser salvos, ¿sí o no decían eso? Y a los demás de los pueblos, incluso en la lección, cuando nos tocó esta lección, les llamaban, ¿saben cómo? Perros. A los gentiles, esos perros por la manera de despreciar. Nosotros somos hijos de Abraham, nosotros estamos bajo la circuncisión, y se hacían exclusivos, no decían, nosotros somos los únicos que vamos a ser salvos, aquellos no. Pero vuelvo a traer esto, hermanos, le hago la pregunta, ¿será que hoy en día, ahora, quiero aclarar algo, estoy convencido y creo que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia verdadera. Y pertenecemos a esa iglesia por la gracia de Cristo. Pero la pregunta es, ¿solamente los que pertenezcan a la iglesia adventista del séptimo día se van a salvar? No. ¿Sabían que hay hermanos de la misma iglesia adventista que dicen, no solo los de la iglesia adventista se van a salvar? Muchos pentecostales y testigos de Jehová y católicos van a salir de allá y van a venir aquí y entonces van a ser salvos. ¿Qué están diciendo? No. Hermanos, es lo mismo, aunque digan que no, están diciendo que es lo mismo, hermanos. Hay hermanos que pertenecen a otras denominaciones y nunca van a salir de ahí y van a ser salvos de todos modos. ¿Qué está diciendo Daniel? Yo no lo digo, lo dice el don profético. Porque viven de acuerdo a la luz que se les ha dado, que han recibido. Ahora es cierto, va a haber muchos que sí van a salir de allá y van a conocer la verdad y van a llegar a ser salvos, ¿verdad? Si alguien quiere más saber sobre esto, hermanos, bueno, vamos a estudiar para que sepamos bien y no se malentienda lo que estoy diciendo. Y otro punto a resaltar, bueno, me llama la atención el versículo 15 del capítulo 2, donde dice aboliendo, ¿verdad? Aboliendo ahí en su carne la enemistad. Ya dijimos, pero bueno, es un resumen, quiero resaltarlo, donde hay muchos cristianos que sacan este texto, ¿verdad? Para decir, pues, que la ley de los 10 mandamientos ya quedó abolida, ¿verdad? Simplemente abren la Biblia, sacan este texto, mira, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos. ¿Ya ves? Los mandamientos ya están abolidos.
cuando realmente no están tomando el contexto de los Efesios de una manera en general. Como ya bien dijo Jaime, Pablo está hablando de la circuncisión, Pablo está hablando de esas ceremonias que antes había, esas ordenanzas, y que vino Cristo a quitarlas para que por medio de él hubiera vida eterna, ¿verdad? Entonces, este texto no está diciendo pues que la ley de los 10 mandamientos ya quedó abolida. ¿Qué es lo que quedó abolida? Cuando tú lees el contexto general, Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 2, y te lees Efesios todo de corrido, vas a comprender que la ley que quedó abolida ahí no fue la de los 10 mandamientos, sino la ley de ordenanzas, que tenía que ver con los sacrificios, que tenía que ver con la circuncisión especialmente. Esa es la ley que quedó abolida. Pero la ley de Dios, dice Pablo mismo, es buena, es justa, es santa, y el rey David dice, es eterna. No va a pasar. Adelante, hermano. Sí, una de las lecciones que me quedan en mi mente de una manera clara es la predestinación bíblica, que en su momento, bueno, algunos no la han entendido como es. Para mucha gente predestinar significa que Dios dice, mira, tú te salvas y tú te pierdes. Pero se explicó en esos 3 meses que la predestinación tiene que ver con aquella elección que hace Dios, no de una persona, sino de todos. Entonces, bueno, Dios sabemos que Él nos predestinó ¿a cuántos? A todos. ¿Para qué? Para que fuéramos a estar con Él, pero todos. Creo que es algo que bueno, qué bueno que lo entendimos en estos 3 meses, la predestinación bíblica, conforme Dios la dice y no como el mundo la da. Cuando hablamos de exclusivismo, hermanos, tenemos que ver los dos extremos. Cuando hablamos de exclusivismo, tenemos que ver de aquellos que dicen, mira, ¿sabes qué? Solamente nosotros somos salvos. Están haciendo una exclusión. Pero también tenemos que ver de aquellos hermanos que digan, no, pues ellos sí, yo no. No sé si me hago entender. Aquellos que por sí solos se hacen a un lado. ¿Sí? Hermanos, Dios nos invita a todos. Alguien en algún momento puede sentirse mal porque somos pobres. No hay razón. Alguien puede creer que la salvación es solamente para los que estudiaron. Eso no es así. Así es que tanto es mal que yo diga, mira, tú hazte para allá, a que yo mismo diga, no, yo me hago para acá porque Soy indigno. soy indigno. No, que vayan a dar la obra ellos, los dirigentes, porque yo no. Hermanos, tengamos cuidado. Un párrafo inspirado dice así, y nunca más vuelvas a menospreciarte porque te he comprado con mi sangre. Dice la hermana Juárez que cuando una persona se da un valor menos que el que Dios le ha dado, no agrada a Dios, porque es un valor que Dios le ha dado a la persona, independientemente tenga carrera o no tenga carrera, sea humilde. No hay, para Dios no existe eso, hermanos. Yo pregunto aquí, ¿cuánto te puede ayudar una carrera para la vida eterna? Una carrera terrenal. ¿Cuánto te puede ayudar lo que tú tienes, lo que Dios te ha dado para una vida eterna? Nada. ¿Qué tanto de eso sirve para que tú en un momento dado puedas tener vida eterna? No te sirve de nada, hermano, de nada. Todo eso va a ser echado a perder. Eso no te va a servir para nada. Por eso Pablo dice, ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. No está diciendo ahí, cómprala. Está diciendo lo que tienes, todo lo que tienes. Mira, esto, con eso lo vas a comprar. No, Señor, eso no se compra. Y gracias a Dios por ese don inefable, dice Pablo inclusive. ¿Verdad que es maravilloso de que no hay exclusividad para Dios? Toda aquella persona tiene derecho a la vida eterna. Ahora, es bien importante, sí es cierto, aclarar este punto, hermanos. ¿Sí entendieron qué significa la predestinación en la Biblia? ¿A lo que se está refiriendo? La hermana Pati dice que sí. ¿Quién más? Levanten la mano los que no entendieron, porque cuando les lleguen a preguntar, los van a envolver, hermanos, con la creencia del mundo, y si tú no sabes, no vas a poder sacar del error a esas personas que están pensando que como son predestinados, obviamente son salvos porque ya son predestinados. Eso no es cierto. ¿Me explico? ¿Sí entendieron? A ver, ¿alguien me puede dar un ejemplo?
aparte del hermano Pedro y de Daniel. ¿Alguien me puede dar un ejemplo, jóvenes? A ver, Benito, o a ver quién me puede dar un ejemplo. Si entendió que es predestinación bíblica. Como Hermana. entendí yo, hermano, es que Dios nos eligió desde antes de la creación a todos para ser salvos. Aunque Él nos predestinó, al final de todo, los que vamos a tomar esa decisión somos nosotros, pero si no somos salvos, no es porque Cristo no nos haya elegido a nosotros, sino porque nosotros decidimos irnos del otro lado. Muchas gracias. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más entendió? Porque podemos decir que sí, pero ese silencio me demuestra que no entendieron, hermanos. La predestinación, en otras iglesias como la católica u otros aseguran algo. ¿Por qué dice, hermano, que si entendimos? Porque dice usted que si un día nos preguntan, pues, que si un día nos pueden confundir. O sea, ellos piensan que ya están predestinados o no se entendió, ¿verdad? A ver, alguien que pueda aclarar esta situación. Hay iglesias que hay religiones que creen que ya Dios tiene su grupo elegido. A eso se refiere, Benito. Tiene un grupo elegido, predestinó a ciertas personas para ser salvas. No todos somos salvos, no todos nos vamos a salvar según lo que creen estas religiones. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios podemos mostrar, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree. Ese es un paso, creer. ¿Sí? Dios dio su Hijo para todos. Todos, Dios nos predestinó desde antes de que naciéramos para ser salvos a toda la humanidad. ¿Sí? Pero hay un paso que el ser humano tiene que dar. Hay una parte que el ser humano tiene que hacer. No es que Dios eligió a unos y a otros los desechó, no es así. Y es lo que alguna gente está creyendo, está predicando allá afuera, eso, Benito. Sí, lo que acaba de decir su hermano Daniel, él comentó eso que a ver. También tengo otra opinión. Hay personas que quieren vivir pecando porque ya Cristo predestinó que los va a salvar. Y quieren vivir su vida normal como el mundo. Esa es otra idea. Ese es algo bien importante que mencionó la hermana Pati, Sí, hermanos. Sí. Ese es algo, es la equivocación del mundo. Ese es algo muy equivocado. No sé si antes quería hablar también. Sí, perdón. Sí, hermanos, bueno, ya se dijo o se dieron varios significados, espero no enredar más el asunto. Hay gente que piensa, o el mundo, el significado que le da la predestinación es: Dios eligió a Jaime para que se pierda y a Pedro para que se salve. Amén. No. Esa es la predestinación. O bueno, Dios eligió a Pedro para que se pierda y a Jaime para que se salve. Ahí así no se oyó el amén. Esto es el significado que le da el mundo a esta palabra, hermanos, pero está equivocado. ¿Cuál es? Dicen los sabios o los que estudian, los teólogos, la palabra predestinación como tal, como la aplica el mundo, no aparece en la Escritura. No aparece. Aparece ahí, bueno, por la traducción. La predestinación, si la queremos tomar, Dios predestinó para que todo ser humano se salve. Y con eso se nos quita la falsa idea que el mundo nos da. Ahora, voy a poner un ejemplo que en algunos, y muchas veces lo he puesto, pero creo que ya se nos olvidó. A Obed le gusta mucho el helado, solo es un ejemplo. A Obed le gusta mucho el helado y todos los días Obed convive con sus papás. Y un día Marco le dice a Obed: a ver, Obed, vamos a que te compre el helado que tanto te gusta. Y entonces en el camino van platicando Carmen y Marco, y le dice Carmen a Marco: voy a expresarme, no solamente para que entendamos. Carmen, te ha puesto un agua a que te adivino de qué sabor va a escoger Obed su helado. Y le dice Carmen: a ver, no, pues lo va a escoger de fresa. Pero no digas nada, vamos a ver de qué va a escoger Obed su helado. Llegan ahí donde venden los helados
Y le pregunta Carmen a Obed, papi, ¿de qué vas a querer tu helado? ¿Y de qué creen que va a responder Obed? Ya sé. De fresa. De- 10. No, de fresa, ¿verdad? Y entonces queda Carmen. Oye, viejo, ¿cómo le hiciste para adivinar que Obed iba a escoger su helado de fresa? Y entonces Marco dice, bueno, mira, no adiviné, sino que yo conozco tanto a Obed que yo ya sabía la decisión que él iba a tomar. La pregunta es, ¿influyó Marco en la decisión de Obed? No. ¿Marco predestinó para que Obed escogiera ese sabor del helado? No. Sino que como ya lo conoce, ya Marco sabía de qué sabor iba a escoger el helado. Hermanos, igualmente Dios. Cuando Él dice que predestina, Él no está influyendo en tu decisión ni en mi decisión, sino que Él nos conoce tanto que Él ya sabe desde la fundación del mundo la decisión que vas a tomar tú y la decisión que voy a tomar yo. Por eso a eso se refiere la predestinación. Él sabe quién va a ser salvo y Él sabe quién se va a perder. No porque Él influya, no porque Él decida, sino por su sabiduría, que Él sabe lo que tú vas a escoger y los que no va a escoger. Por eso tú vas a encontrar en la Biblia donde dice, los predestinó para salvación. Pero también vas a encontrar otras partes donde parecía que dice, los predestinó para perdición. ¿Me doy a entender? No es porque Él decida quién va a ser salvo y quién no, sino porque en su sabiduría ya sabe de antemano, desde la fundación del mundo, quién va a ser salvo y quién no, por su decisión. Así que el que Dios conozca el futuro, el que Dios conozca las decisiones tuyas y mías a futuro, no influye en que Dios decida quién sí, quién no. Tú mismo y yo mismo somos los que vamos a decir, hermanos, espero no haberlos enredado y espero que haya quedado más claro. Sí, de hecho, la palabra predestinación en griego creo que quiere decir prorizo, que quiere decir de antemano, con antelación. Ajá, de anticipado. Sí, ya estás advertido antes de... Ajá. Quiero leer un texto. Nuestra elevada vocación dice, aquellos que perezcan, perecerán porque rehusarán ser adoptados como hijos de Dios a través de Jesucristo. ¿Qué pasa? Rehusaron aquellos que perezcan. No fue decisión, como se mencionaba, de Dios, fue tu decisión, o fue la decisión de cada persona. Dice, el orgullo del hombre le impide que acepte la provisión para la salvación. Pero el mérito humano no bastará para admitir un hombre en la presencia de Dios. Lo que hace aceptable a un hombre delante de Dios es la gracia impartida de Cristo a través de la fe en su nombre. Sí, hermanos, tomo un minuto para invitarlos a todos, hermanos, diariamente que vean sus corazones. Sí. Este asunto de la predestinación venía en la lección número 1. Mi pregunta es, ¿por qué ese día que se dio el repaso, por qué no preguntaron? No, tal vez no escucharon. Por eso la invitación es estudiar con oración, Madre, Señor, ¿qué me quieres enseñar en esta lección? Diariamente. Dios nos dé el tiempo, hermanos, para hacer eso sin casualidad. Ahorita no ha pasado. Un papá le dice a sus hijos así, hijos, mañana nos vamos a ir al parque a divertir. Es el papá, es la esposa y son 7 hijos. ¿Sí? ¿A qué los está predestinando? A llevárselos al parque. Pero si al día siguiente alguien dice, ¿sabes qué? Yo no voy. Aunque el padre de familia los haya predestinado, no van a ir. Porque finalmente la palabra predestinación ya se dijo, bueno, no es como el mundo lo entiende. No es como el mundo lo entiende, hermano. Aquí hago un paréntesis para decir lo siguiente. Hay una doctrina que los evangélicos utilizan mucho de nombre, que se llama la justificación por la fe. La justificación por la fe es una de las bases adventistas. Si yo no estoy muy relacionado con Dios y con la Biblia, y me dice un evangélico, oye, ¿tú crees en la justificación
justificación por la fe. ¿Qué le voy a decir yo? Sí. Pero el evangélico va a pensar que así como el concepto que él tiene de la justificación por la fe es el mismo que yo tengo cuando no es así. Inclusive el adventista puede pensar que como el evangélico cree en la justificación por la fe, es lo mismo que cree igual que yo, y eso no es así, hermanos. Como el evangélico utiliza la justificación por la fe, pero lo entiende de otra manera que no es bíblico. ¿Sí? Por eso es bien importante que miremos que hay términos en la Biblia que los evangélicos utilizan, pero tienen un significado. Esa misma frase nosotros también la utilizamos tal vez, pero es conforme a la Biblia. Tenemos un concepto diferente, pues. Sí, eso fácil nos engaña un evangélico. Y ya han sacado mucha gente adventista porque le dicen, a ver, mira, entre tú y yo no hay mucha diferencia, ¿eh? ¿Tú crees en la justificación por la fe? Sí, yo también. Pero si el adventista no está bien informado, pues fácilmente, hermano, fácilmente se lo van a llevar. Recuerdo en una ocasión, y es cierto, hermanos, miren, estos son mensajes tan sutiles que en un momento dado tienes que ver la diferencia entre, por ejemplo, en este caso, entre la diferencia de un evangélico a tu adventista. Había una persona, nada más como ejemplo, que conocí, yo estaba en el tianguis y bueno, nos encontramos y me dice, ¿de qué religión eres? Le digo, no, pues yo, cristiana. Ah, dice, ¿no serás adventista? Porque yo no como carne de porco. Dice, ay, los adventistas, dice, yo fui adventista, dice, pero son unos extremistas. No quieren que uno coma puerco, no quieren que el otro, no quieren quién sabe cuántas cosas. Yo mejor me vine acá a los evangélicos, dice, acá está mejor, acá el otro, que aquello. Y me empezó a sacar textos que sabemos que cómo tuercen, hermanos, de una manera muy fea. No tuvimos mucha oportunidad de platicar mucho a fondo, pero nos referimos a personas que un día conocieron el mensaje, pero se salen porque se les es más fácil o quieren seguir sus inclinaciones anteriores o conveniencias, exactamente. Por ejemplo, no está mal la obra que se hizo muchas veces en el Cerezo, hermana Belina, pero muchos de los que conocimos en el Cerezo, hermanos, prefirieron irse a otras iglesias que es más fácil. Y en realidad es bien raro los que de alguna manera, bueno, yo creo que casi de todos, ninguno vimos dentro de la iglesia adventista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les es más fácil, es conveniencia. Mi familiar que está en vida abundante, mi familiar que está en quién sabe qué iglesia, etc. Y es más fácil guardar el domingo que el sábado. Dale. Sí, hermanos, pues el tiempo avanza, Sí, ¿verdad? El tiempo nos está comiendo y sé que está muy interesante todo lo que estamos comentando. Dice Jaime, ya bríncale, bueno, le voy a hacer caso. No. Vamos a pasar al 4. Exacto. Vamos a ver, en el capítulo 3 ya vimos que habla sobre la revelación del misterio. Estamos en este repaso, ¿es un qué? Un resumen de todo lo que ya vimos. Y quiero resaltar que en el capítulo 3 el autor mencionó que el misterio que Pablo está diciendo ahí es que los gentiles también pueden ser salvos, ¿verdad? Cuando nosotros vimos, bueno, que no es así, es parte de, pero ese no es el verdadero misterio. El verdadero misterio lo encontramos en Efesios capítulo 3, versículo 17, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, ¿verdad? Así que los gentiles conozcan el evangelio y que pueden ser salvos, ese no es el misterio, es parte, forma parte. Pero el verdadero misterio que aclara Pablo es que Cristo more en nuestros corazones por medio de la fe. Encontramos en el capítulo 4, ahora sí, la unidad. ¿Se acuerdan que hablamos de la unidad? Hoy en día, hermanos, no solamente en la iglesia adventista se habla de la unidad, se está hablando de la unidad en las iglesias evangélicas, se está hablando de la unidad en la misma iglesia católica romana. Pero aquí hay un engaño, bueno, muy disfrazado, ¿verdad? Se habla de la unidad y se dan unos sermones muy bonitos acerca de la unidad, pero con ciertos engaños, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la Torre de Babel, Génesis capítulo 11? Había unidad, pero para un plan malévolo, ¿verdad? Hoy en día también se habla mucho de la unidad e incluso ya se habla de una palabra que se dice ecumenismo. Hay que unirnos todos, hay que olvidarnos de nuestras diferencias y hay que unirnos
en lo que tenemos en común. Y a mucha gente cuando no se mete en esto, bueno, le parece correcto. Oh, no, sí es cierto. Pero aquí Pablo en Efesios capítulo 4, si bien habla de la unidad, pero no habla de cualquier unidad, ni de la unidad en el error, sino de la unidad en Cristo. Y mencionábamos en aquella ocasión cuando tuvimos el repaso de la lección capítulo 4, que a veces hay unidad en el error, hermano. Y esto pues Dios no lo aprueba. ¿Se acuerdan que una cita del don profético decía la hermana White? Guerra. Preferimos la guerra antes de estar unidos en el error, ¿verdad? La verdadera iglesia de Dios va a estar unida, pero en Cristo. La verdadera iglesia de Dios va a estar unida, pero en la verdad, nunca en la mentira. Y a partir del versículo 17, pues habla del cambio de vida que el cristiano debe de tener. Ahí está. Que no andéis como los otros gentiles. Antes andábamos, ¿verdad? Como los gentiles. Pero ahora que conocemos la verdad, ahora que conocemos a Cristo, Pablo nos insta a que allá no andemos como andábamos antes, sino que ahora andemos como es en el Señor, ¿verdad? Ese es el comentario. Sí, este es mi último comentario en esta ocasión. Hermanos, el libro de Efesios nos deja el mensaje bien clarito y nos da la importancia de estudiar la Biblia todos los días. ¿Están de acuerdo? Sí. Hace hincapié en que debemos de orar siempre. Orar sin cesar. Hace hincapié en que vayamos a la predicación del Evangelio, predicar el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Pero vamos a ir a predicar el Evangelio bien preparados, hermano. Con toda la armadura que la vimos recientemente. Por eso, personalmente, el libro de Efesios me dice la importancia de leer la Escritura todos los días, de orar sin cesar, de predicar el Evangelio, pero bien preparado. ¿Cómo? Poniéndome toda la armadura que Dios me dé. No sé cuánto tiempo tengo, son las 11:20. Bien, vamos a, si ustedes se dan cuenta, hermanos, el plan de Pablo, el resumen, y llegamos a la conclusión del capítulo 6, está preparando a la iglesia como un buen ejército, unido, gentiles con judíos, que sean uno, la unidad de Cristo. Y esa unidad, hermanos, ustedes vean las legiones de los soldados, vean los escuadrones que los soldados andan corriendo para allá y para acá, y no anda uno para allá y otro le corre para allá y otro le corre para acá. No, nadie hace lo que da su regalada gana. Todos van uniforme y marchando, y marchando, y marchando, y marchando, en orden, hermanos, y disciplinados, con el arma puesta. El plan de Pablo es que de alguna manera cada uno entendamos que necesitamos estar unidos como iglesia en Cristo y Cristo en Dios, para que el Espíritu venga sobre nosotros, hermanos, y podamos estar fuertes. Ya se mencionaba, orando, estudiando. ¿Cómo se adquieren entonces las armas, las protecciones para un buen soldado? La armadura de Dios. Por eso Pablo dice, pongámonos toda la armadura de Dios. ¿Me entienden? Así que ojalá que toda aspereza de aquí mismo, de nuestra propia iglesia, desaparezca. Que no haya ninguna aspereza. Que haya unidad de pensamiento en Cristo Jesús. Y que seamos soldados, hermanos, firmes, unidos, y nuestro comandante sea el Señor Jesucristo. Jesús viene pronto. Y es necesario, hermanos, que estemos luchando constantemente. En esta mañana, pues en el capítulo 6, resume Pablo lo que es la armadura de Dios. Y te voy a decir una cosa, hermanos. Hay cosas que Dios puede hacer por nosotros, pero hay cosas que Dios no puede hacer por nosotros, que es lo que nos corresponde hacer a nosotros. ¿Y qué es lo que te corresponde hacer a ti? Ya se mencionaba, orar, estudiar, prepararte, Señor, y trabajar. ¿Sí? Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Dios hará la obra en nosotros siempre y cuando nosotros dejemos que Cristo entre en nosotros, hermanos. Ya para terminar rápidamente. Dice aquí,
la pluma inspirada a través del Espíritu Santo dice, se me ha mostrado que como pueblo nos estamos apartando de la sencillez de la fe y de la pureza del Evangelio. Muchos corren grave peligro, a menos que cambien su comportamiento. Serán separados de la vida verdadera como ramas inservibles. Hermanos y hermanas, se me ha mostrado que estamos al borde del mundo eterno. Es preciso que ahora ganemos victorias a cada paso. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 17. Ojalá que nadie de nosotros vea esa promesa lejana. Ojalá que no seamos ajenos, hermanos, a lo que Dios está preparando en el cielo. Eso quiere decir, toma interés. Dijo Pablo, preocúpate por tu salvación. ¿Cómo? Con temor. Y temblor. Ojalá que esa sea una realidad de nuestras vidas, hermanos. Que realmente nos reflexionemos y nos demos cuenta la importancia que tiene la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Que Dios los bendiga. Amén. Amén.